había empezado a grabar hablando acerca de esta cuestión que básicamente sí, el Banco Mundial y los organismos internacionales nos ponen en los informes al nivel de Haití. Y luego dije, es inútil. Eh, A ver, de verdad, es inútil. Sé que no muevo el amperímetro, ¿no? Pero intento que nos pongamos de acuerdo. Explico temas que en realidad, como somos un pueblo ignorante, tremendamente ignorante, apareció un ser subnormal como Milei y pensaron que sabía de economía. Y porque tiene un fetiche con los timberos que entiende eh, de algo que no sea jugar al Candy Crush. Que recién ahora, por ejemplo, se haya sacado la cuestión de la deuda pública en dólares, que se hable que no se licuó nada, eh, recién ahora, y que luego que uno le ponga datos, porque yo hago eso, yo subo noticias desastrosas, como caída de actividad económica, cierre de empresas, y siempre sale algún milagro de la democracia, que aparte sé que lo hacen gratis, a defender eso. ¿Por qué hacen eso? Y después digo, bueno, es inútil. Y justo hoy, que no sé, será el natalicio de Alberdi, dije, bueno, es inútil. Y me acordaba de este personaje que se ha revivido en la opinión pública y bueno, también la generación del 80. Y amén que nuestra historia es un tanto vidriosa y nadie sabe nada. ¿Qué podían esperar de un país que reivindican tardíamente a un personaje que decía que cuando cayera Rosas iba a cantar la Marsellesa y la libertad, igualdad de rangos? ¡Ay, qué asco! Y ustedes pensaron que con este pueblo de soñadores, revolucionarios y de ideas estúpidas, en serio, ¿eh? Los capitales ingleses, todo eso estaba con Rosas. Lo que ustedes ven como terrible dictador fue lo más similar a un rey y después todos los que vinieron se la pasaron en guerra civil porque no se ponían de acuerdo, como siempre, como antes de Rosas, o sea, fue todo inútil. Y sí, escribieron su constitución al divino botón porque se la pasan reformándola siempre, cada gobierno de subnormales. Entonces decía así, cuando uno estudia la historia de verdad de Argentina, dice, pero bueno, es verdad, no, la pasamos en guerra civil, con eslogans muy sensibleros y que no equivalen a transacciones. Nunca nos ponemos en contexto con el mundo. Todos tienen algún berretín o prejuicio y siempre se arman grupitos que me importan causas inútiles y se matan entre ustedes y pensaron que no íbamos a ser un subpaís. No, no. Iba a ser un video más teórico, pero después dije, es realmente inútil. No no se puede razonar. ¿Cómo creen que funciona el mundo? No con verdadera democracia, porque la verdadera democracia, aunque yo ahora en fascismo, es esto, que la gente elige, importa la estupidez de la gente. Porque no hay círculo rojo. El círculo rojo en Estados Unidos, ¿qué es? La justicia, porque la genialidad del régimen de Estados Unidos ha sido ascender a la Constitución o su justicia al nivel de lo que era antes la autoridad divina o los reyes. Entonces nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de su national security. Es decir, ¿quién te voltea gobiernos? La justicia, el congressman que tomó un whisky con el juez, pero es por el bien mayor, por el bien de la nación, que no vayan contra su constitución, porque el bipartidismo responde a las mismas bases de una sociedad y la justicia no funciona como acá de... Eh,
abogado personal de los intereses del ejecutivo de turno. En Inglaterra, ¿cómo sucede? Bueno, la Cámara de los Lores, que es aquella institución que está ligada a la tradición de su país, porque ellos ni tienen constitución, que es aquella cámara que nuclea a funcionarios hereditarios, es decir, aristócratas y miembros de la Iglesia Anglicana, ellos te voltean. ¿Qué pasó, por ejemplo, en una de estas convenciones que fue el subnormal de nuestro presidente? Que ellos hacen llamar conservadores. Fíjense cómo han cambiado el sentido de las palabras, ¿no? A un grupo que es totalmente izquierda, porque van contra el sistema, que no quieren conservar nada. Esa ha sido siempre la definición de conservadurismo. No con quien uno se acuesta, sino con la conservación del orden establecido. En una de estas convenciones donde estuvo Bukele, Trump y todos esos subnormales que le gustan a mis compatriotas, estuvo una ex primer ministra. Muy... Fíjense cuánta melancolía por el fracaso tienen estos grupos salidos de las redes, porque fue una ex primer ministro británica que estuvo entre Boris Johnson y el actual primer ministro, que como su idea era implementar medidas extremadamente Thatcher friendly, que recuerden que Thatcher es mala palabra en Inglaterra, se la obligó a renunciar. Y ella, fíjense que entonces no tiene que ver con el éxito real de una gestión, todo este movimiento, sino con la imagen de Warriors contra el sistema. O sea, no es directamente proporcional con el fracaso o éxito de una gestión. No tiene nada que ver. Fue la primer ministro más breve, que incluso, bueno, nosotros, porque no sé por qué acá gusta, pero era su discurso, si uno no estuviera tan ideologizado, debería sentir igual vergüenza que con el discurso de Davos de Milei, porque ella también plantea esto de woke economics, entonces que los empresarios de Londres estaban contra ella, lo mismo Biden, el FMI, lo usual. Y bueno, estos movimientos, como bien admite Bannon, no es que es solo de regular y generar anarquía per se, sino, bueno, cambiar la clase dirigente, que esa ha sido siempre la definición de revolución. Insertar cambios estructurales y reemplazar la clase dirigente. Cuando yo les digo que Europa funciona mejor como bloque, ¿por qué se los digo? Porque en efecto, los grupos separatistas surgen de las revoluciones. Son aquellas revoluciones que Metternich combatió y que siempre tuvieron el mismo germen separatista. ¿Y por qué digo que Europa funciona mejor en bloque? Bueno, de manera simplista, si quieren luego hacemos otro video, es porque luego de los desmembramientos de imperios, que ya se contrapone la palabra legal y legítimo y la legitimidad de la autoridad se basaba en, no sé, una constitución y un nuevo nombre de país que no existía antes, basado en religión o etnia. Todo eso derivó luego en, bueno, sublevaciones y la guerra mundial. Los separatismos basados en raza, religión, fue lo que nunca le hizo bien a Europa. Luego surgen los personajes que yo reivindico, que no eran nacionalistas, eran imperialistas. El nacionalismo llevado al extremo es separatismo y es de izquierda desde el momento que va contra el orden establecido. O sea, no es nada nuevo. Uno se sabe de historia, sabe cómo sigue. Entonces ahora te dicen que los burócratas de Bruselas, de ellos es la culpa. Aparte, fíjense que es contradictorio.
porque en Europa están como acá, que no tenemos hijos, y te dicen que como Europa está en decadencia, a la vez quieren salvarla evitando la inmigración islámica, pero a la vez quieren destruirla muchos de estos grupos, dejando ingresar a Putin porque Putin machote malote. O sea, son divagues de grupos delirantes que prenden, bueno, gracias a la ignorancia de TikTok, pero gracias a la virtualidad. Estas ideas se viralizan. E increíblemente no es como en una época que uno, bueno, si quería ser un revolucionario o captar adhesiones, era todo un esfuerzo. Ahora, realmente, con lo precaria que es la mente de cada forista, sale alguien con un video que llame la atención, diga algo estrafalario, ni siquiera le presta mucha atención a lo que dice, pero que sea disruptivo y que canalice el resentimiento del momento y nada más. Cuando veía, por ejemplo, lo de Alperovich, que estoy segura, pero segura, que siempre esos personajes que hay tanto en el liberalismo como en el peronismo anti-Agenda 2030 y anti, no sé, feminismo, esas cosas, que siempre son, bueno, personajes que tienen algún muerto en el placar de ese tipo. Seguro algún comentario de ese tipo han hecho. Y fíjense, es el violín peronista que había sido defendido por Cunio Libarona. ¿A qué voy con esto retomando lo del círculo rojo? Acá no hay círculo rojo, no. Amén que cuando me dicen los empresarios, no, los empresarios nunca voltean gobiernos. Voltean gobiernos estas instituciones que tienen que ver con la tradición, la reputación, y es como que tienen su reputación en cuanto a salvaguardar la honra de la nación. Entonces, la verdad es que si vos tenés una justicia, ¿no? Que designás al hijo, que es todo muy chabacano, ¿no? La justicia de acá. Cunio Libarona, que defiende, a ver, narcotraficantes que están relacionados, o sea, Expert, Rosario. Ya sé que debe existir la figura de abogado penal, pero no se dan cuenta que es una farsa. Que tienen en el gobierno a Timberos, una mujer que hace tortas y habla con perros muertos y defensor de narcotraficantes y violadores, que a la vez designan al hijo, que es un tipo que se sabe, que archiva causas y así consigue favores, y eso designaron a la Corte Suprema de la Nación. Porque realmente el círculo rojo, en un país como el nuestro, sin realeza, aristocracia, debiera ser, ponele como les he propuesto yo alguna vez, todo lo relacionado a cierto sector del campo, tiene que ser la justicia, que es aquello que amén, que está ligado con esto de las instituciones que salvaguardan el derecho de propiedad, pero ya olvídense, esto es un ex país, o sea, compréndanlo. Es aquella institución que impide que cualquiera esté por encima de la ley. Incluso el subnormal que votó la mayoría, porque esto es una democracia. Lo que pasa es que el mundo no cree en la democracia. Acá lo que quiere la mayoría se hace y así estamos. Desde siempre en anarquía. Y así pensaron que íbamos a funcionar. Bueno, no. Realmente estamos, sí, en el nivel de Haití. Somos el único país junto a Haití en América Latina cuyo desempeño iba a disminuir. Sí, celebro que de pronto hayan notado la deuda pública en dólares, pero nadie pensaba sacar ese tema antes. Como que también no hay entrada y salida libre de capitales, como tampoco veo a nadie
tocar el tema del RIGI, justo la parte que es importante. Por ejemplo, que aquellas inversiones que creen que van a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo, se les da todo a costa de lo que ya venías bastardeando. Porque vos para mantener el tipo de cambio fijo y todo eso, si haces liquidar al campo las divisas, bueno, eso va a permanecer igual porque los beneficios no se los diste a la agroindustria, sino que vas a permitir que aquellas inversiones que crees que van a ocurrir no tengan que liquidar las divisas. Bueno, está todo muy mal planteado además, y además especulando con esos commodities que en 15 años van a quedar de moda porque nosotros es como... Y probablemente sea el agua el commodity del futuro, pero bueno, que está mal planteado, es extractivista, como dicen los manuales de economía, la maldición de los recursos, y no... A ver, tampoco creo que lluevan inversiones, pero no servía. Pero bueno, la oposición acá no existe. El peronismo ha quedado políticamente muy dañado porque los gobernadores están siendo bastante colaboradores con la libertad avanza pejotista, con fe y esperanza la libertad avanza. O sea, es inútil que el peronismo se desligue de esto. Y sí, estamos cada vez más aislados. Porque claro, esto de no acceder a los programas que traten la Agenda 2030 puede llenar esperanzas en almas antiglobalización, esa estupidez que votaron este gobierno por Villarroel y vaya a saber, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que eso es un aislamiento. Es como cerrar embajadas. De la misma manera que como piensan que la ONU es algo globalista de Rothschild, lo que sea que piensen ahora, no deben estar viendo cómo la ONU avisa sobre nuestra situación actual, de la misma manera que solía avisar del desastre que era Venezuela. Porque esto ni siquiera es que es una dictadura. Esto es... Sí, puede ser que de vez en cuando metan preso a algún opositor, pero no es que hay orden. Es la anarquía, donde va a haber cada vez en las fronteras más tráfico de lo que sea, personas, drogas. No hay orden. Eso es, bueno, lo que se cree en las imágenes de cárceles que no existen, de Bukele con inteligencia artificial. Te mandaron a la B con una republiqueta bananera que ni siquiera tiene permitido el acceso internacional al mercado. Y todo esto parece que les estoy diciendo que no lo sabían, como no sabían que la palabra ajuste no es del primer mundo. Ajuste se ajusta, bueno, el Congo. Ojo, no digo que teníamos que ser Suiza, pero mi idea es siempre nivelar para arriba. O sea, yo hace mucho veía el rumbo que estaba tomando esto. Cada nación tiene su destino, sí. Y no estábamos condenados más que caer al abismo con un anarcocapitalista, como bien dijo Rosas. Fíjese, yo luego de Caseros estaba acordado que yo me fuera. Y la verdad es que lo mío fue, tenía que terminar la anarquía y luego se podía dar la democracia, lo mío, pero fíjese que fue todo inútil, porque luego que yo me ausenté de Caseros, provincianos y Buenos Aires continuaron matándose entre sí. Fue todo inútil. Sí, ya lo creo. Fue todo inútil. Entre sueños de marsellesa y libertad se le fue la república. La república frustrada. That was Mozart.